Nuevamente, la unidad de servicio Sofía, haciendo sus cápsulas de difusión cultural. En esta ocasión estamos empezando a leer, no llevamos mucho, el libro Las Doctrinas Secretas de Jesús de Harvey Spencer Lewis. Hemos estado escuchando eh, cosas muy interesantes. Yo siempre sugiero que en cualquier libro nos quitemos el dogma religioso y filosófico, porque pues nunca vamos a pasar de la portada. Entonces, para aquellas personas que son buscadores de el conocimiento y todo eso, es un buen tema el que estaba llevando a cabo ahorita la unidad de servicio Sofía, como el otro libro, que ese sí es muy abstruso, de Belén al Calvario. Este libro nos va a ir enseñando precisamente qué es lo que hacía Jesús, el Maestro Jesús, llegó a Jesucristo, como le digan ustedes, insisto, y por lo tanto nos va a arrojar bastante luz al respecto. Dice aquí, mientras que es cierto que la misión de Jesús terminó pronto, juntamente con él, estaba alcanzando la cima de la habilidad, y mientras que es por cierto que toda cosa consensible fue hecha por los prosecutores y perseguidores para destruir el conocimiento y poder que Jesús había traído a la humanidad, nos han llegado a través de las edades vestigios de la verdad y leves elementos del poder milagroso que él confirió, y estos han sido los medios de la redención gradual del hombre. Si no hubiera sido por el sistema de secreto y por la organización secreta, la cuidadosa prueba y ensayo de cada uno que ha sido guardián de los grandes misterios, la gran luz que llegó a la tierra en los primeros 30 años de la era cristiana se habría apagado en el momento de la ascensión de Jesús el Cristo, y hoy las enseñanzas y prácticas que él hizo tan magníficamente reales y universalmente aplicables a las necesidades del hombre se habrían perdido, y la humanidad habría caído nuevamente en los errores del pasado, y hoy el mundo estaría sin el más leve destello de esa gran luz. La primitiva iglesia cristiana, después de la pasada de las llaves de San Pedro al próximo y sucesivo líderes cristianos, mantuvo que en realidad preservó cuidadosamente por un siglo o dos el espíritu de la primitiva organización secreta fundada por Jesús. La historia de las primeras actividades de la iglesia cristiana muestra que mientras el populacho constituía un gran círculo exterior de adoradores y estudiantes de las enseñanzas cristianas, se le había dado solamente una forma velada y muy cuidadosamente moderada de los principios cristianos. Y en un círculo interior secreto de número limitado, los novicios eran llevados paso a paso a través de los misterios secretos y enseñanzas más altas, hasta un grado de desarrollo y desenvolvimiento en la cual podrían continuar el trabajo que Jesús había comenzado y que él le había transmitido a sus discípulos. Pero a medida que pasaron los siglos, las enseñanzas secretas se volvieron más y exclusivas, en tanto que las alegorías y principios incomprensibles de instrucción velada se volvieron distorsionados, ritualizados y abortados en las mentes oscurecidas de las masas. Es incontestablemente cierto que en los archivos de la Santa Iglesia Católica Romana y en los corazones y mentes de sus grandes, sinceros
y santos líderes de centurias pasadas, las verdaderas enseñanzas secretas y poderes divinos transferidos por Jesús han sido preservados y están siendo concienzudamente usados de maneras limitadas para el engrandecimiento de la fuerza de esa iglesia y la protección de su alta autoridad. Pero es igualmente cierto que en las filas de la hermandad cristiana de hoy, ambas, la católica romana y la protestante, este gran acontecimiento secreto es desconocido y hasta insospechado. Vemos, por lo tanto, que en todo sentido real, las llaves a la iglesia de Cristo que Jesús le transmitió a Pedro como el líder de su gran escuela de discípulos, ciertamente fueron llaves verdaderas y que las que deben pasar de cada sucesor de Pedro al próximo preservador y expondedor de la verdad no son simples llaves alegóricas, sino llaves doradas que abren las puertas, que abren los portales a todos los templos y tabernáculos cristianos, a todos los corazones y almas y a todas las escuelas de la vida que existen hoy. Habiendo descubierto las llaves que confirmaron la existencia de la sociedad secreta, no fue difícil volverse a archivos y escritos antiguos, a escrituras históricas y evangélicas fuera de la Biblia cristiana y a muchos pasajes en el Nuevo Testamento, los cuales, al juntarse como las cuentas de un rosario en un cordel, nos dan un retrato muy definido de la manera en la cual Jesús procedió a cumplir su gran misión en la vida. En primer lugar, deberá mantenerse en mente que había amplio precedente para guiar a Jesús en el asunto de organizar un cuerpo mundano, físico, tal como el grupo secreto que estamos describiendo. A lo largo de previas centurias, habían habido en Egipto, India, Peris y otras secciones del cercano Oriente, escuelas y movimientos secretos dedicados a la preservación y perpetuación de sabiduría revelada. En la mayoría de los países progresistas del cercano Oriente había un sacerdocio oficial del Estado dedicado a extender la religión del Estado y a la preservación de las tradiciones y creencias religiosas de la antigüedad. Habían también en cada uno de esos países una o más organizaciones secretas compuestas de librepensadores, filósofos, místicos, iluminados y devotos religiosos que buscaban la verdad acerca de los misterios de la vida y preferían las revelaciones espirituales y cósmicas que les llegaban como una bendición de Dios y un regalo a la humanidad, y poco a poco echaban de lado las antiguas tradiciones, supersticiones y creencias mitológicas de sus antepasados. Por lo tanto, en todas las tierras había existido por muchos siglos un concurso entre los buscadores de la verdad revelada y los protectores de las formas de religión más viejas y falsas. ¿Cómo podía esperarse? El sacerdocio del Estado tenía todas las ventajas físicas y mundanas para forzar sus creencias y prácticas sobre el populacho, mientras que los buscadores escépticos, herejes y aquellos que estaban iluminados encontraban muchas veces necesario sacrificar sus vidas y todas sus pertenencias mundanas para preservar las verdades mayores que les habían sido reveladas o que habían descubierto a través del uso de llaves reveladas.
La amarga lucha entre el culto de Amenhotep IV y el sacerdocio establecido del Egipto es un típico ejemplo de este continuo concurso entre la luz y la oscuridad. La gran iluminación que le había llegado al faraón Amenhotep IV, haciéndole claro por vez primera en la historia de la civilización los principios verídicos de la existencia de nada más que un Dios siempre vivo y la falsedad de una multiplicidad de dioses, constituyó un despertamiento y una reacción chocante a través de su país. Fue inevitable que pese a que dio su tiempo y su fortuna y sus mejores intereses al desarrollo de esta nueva revelación, esta religión monoteísta y construyó templos y santuarios al Dios siempre duradero y destruyó aquellas estatuas, templos, tablillas y paredes que se adherían a las creencias más antiguas. Su vida hubiese sido terminada y el astuto sacerdocio afortunado en el derrocamiento de lo que consideraba como un peligroso movimiento rival. Y pese a que el faraón sufrió intensamente y fue llevado a una temprana transición, el joven consiguió tanto en la extensión de su religión a través de la nación que cientos y aún miles de años no han opacado la brillantez de sus doctrinas y oraciones al Dios de todas las criaturas, ni se han perdido para la posteridad. Después de que Jesús recibió el bautismo y vino sobre él el Espíritu Santo, llenando su ser con aquella sabiduría y poder divinos que lo transformaron de una alma encarnada en la carne del mundo a un Cristo para redimir al mundo, él no podía haber dejado de comprender que cada revelación, cada impulso divino, cada visión, cada mensaje hablado que le llegaba de los labios de los ángeles o de Dios mismo, lo estaba llevando a lo largo del mismo sendero de sufrimiento, intriga, traición y crucifixión final a todos sus predecesores habían atestiguado en sus carreras como luminarias entre los hombres. Los archivos de las actividades de todos los líderes de pensamiento divino anteriores y creadores de organizaciones secretas para preservar y perpetuar las enseñanzas divinas, le deben haber provisto a Jesús con un excelente mapa y un impresionante retrato del sendero que él debía tomar para trabajar su misión y ordenada. No tocaré sobre la educación y entrenamiento preliminar que Jesús debe haber recibido aún de mucho joven para hacerlo tan brillante de mente durante su 12º año, que asombró a los mayores de la sinagoga de su país, ni me referiré a la educación mundana más alta y a la espiritual que le llegó a él de hombre joven durante el comienzo de su misión y que le permitió tratar en alegorías, analogías y metáforas relacionadas con los asuntos personales, ocupaciones, intereses, deseos, esperanzas y pruebas y tribulaciones de gente en muchas naciones distintas, en muchos oficios, ocupaciones y profesiones, y en muchas actividades privadas de la vida. El joven hijo de un carpintero de medios muy mediocres no podría haber adquirido todo este conocimiento en las escuelas primitivas de su propia tierra.
y no podría haber sido enviado a cualquier país muy distante para asistir a una escuela privada de entrenamiento debido a falta de recursos. La preparación que él tuvo como muchacho y luego como hombre joven no fue solamente el resultado de visiones y mensajes inspirados que le llegaron a través del cósmico provenientes de la conciencia de Dios, pues su desarrollo, entrenamiento y educación fueron de una naturaleza dual. Él estaba familiarizado con las costumbres y hábitos, los engaños, las creencias hipócritas, las tentaciones mundanas y las debilidades de gente de muchas tierras, y parecía poseer un conocimiento ilimitado de leyes espirituales y divinas y de grandes verdades cósmicas que él no podría haber aprendido, excepto al ponerse completa y entusiastamente en la armonía con Dios, su Padre, que ordenó que él saliera del reino celestial al reino de la tierra y lo transformara en una tierra de paz como el reino de los cielos en la tierra. No puede existir duda de su educación espiritual, preparación e iluminación en cuanto a las cosas más elevadas de la vida. Incuestionablemente fue sabiduría revelada, religión revelada y ley revelada. Tal sabiduría no podría haber venido de ninguna otra fuente, pero es igualmente cierto que su conocimiento mundano, tan minuciosamente comprendido en su verdadera relación con las cosas mundanas de la vida, como se ha mostrado en sus cientos de alegorías y metáforas, no podría haber sido alcanzado de ninguna otra manera que no fuera a través de contacto personal con estas situaciones mundanas, con estas gentes mundanas y sus ideas mundanas. La primera educación de Jesús, a quien se le conoció como José hasta su bautismo, ha sido completamente cubierta en mi libro previo, La vida mística de Jesús, y no hay necesidad de mayor referencia a la importancia de este primer entrenamiento. Pero no debemos pasar por alto el hecho que parte de este primer entrenamiento incluyó el estudio de las pruebas y éxitos, los fracasos y las esperanzas y aspiraciones de aquellos que habían formado u organizado o apoyado escuelas y movimientos secretos en otras tierras cercanas y que lo habían hecho con más o menos el mismo propósito en mente que debe haber movido a Jesús en momentos cuando él tenía una aguda realización de los contactos espirituales que estaban siendo hechos por él y de las obligaciones que él tendría que asumir pronto. No nos sorprendemos, por lo tanto, al encontrar que al llevar a cabo los deseos de su padre y organizar una sociedad secreta para protegerla y adelantarla, Jesús recurrió a y utilizó muchos de los puntos y principios de organización que ya estaban establecidos entre escuelas secretas en el cercano y lejano Oriente, hasta alguna terminología y símbolos secretos que Jesús usó y a los cuales se refirió de una manera velada en sus conversaciones prédicas e históricas alegóricas, eran idénticos a aquellos de otras escuelas e instantáneamente reconocidos por miembros de movimientos secretos extranjeros o distantes, y en muchos modos estos son los mismos hoy. Y así encontramos de un examen cuidadosa de los viejos escritos
en varios archivos del cercano Oriente, en los cuales aún se preservan cuidadosamente referencias a Jesús y de pasajes aislados y especialmente enfatizados en el Nuevo Testamento, que pronto después de su bautismo y el influjo del Espíritu Santo que comenzara su misión en la vida, él se mezcló con el rico y con el pobre, el bueno y el malo, el culto y los publicanos, el justo y los pecadores, y ganó mucho de sus conversaciones y de sus discusiones, de las costumbres religiosas fijas o establecidas del día, poseedor de un aguzado discernimiento y un especial don divino de recepción intuitiva, de conocimiento de la mente de Dios o el hombre, y teniendo solo la honestidad que servir y la verdad que revelar. Gradualmente reunió en los olivares y en los espacios abiertos a lo largo de las grandes carreteras de Palestina aquellos hombres y mujeres que mostraban alguna inclinación a escucharlo mientras que predicaba. Aquí vamos a terminar por el momento esta cápsula donde el autor nos va llevando poco a poco y nos va mostrando y enseñando que en la historia y en la vida del Maestro Jesús existían órdenes secretas en Oriente y donde él estudió, donde en la actualidad existen esas órdenes secretas, donde ya hemos hablado de ellas, y donde el Maestro Jesús aprendió para venirnos exactamente a enseñarnos para aquellos que tenían y tienen ojos para oír, pues sus doctrinas secretas. Mi nombre es Eloy Bertelli. Hasta la siguiente cápsula. Muchísimas gracias.